Buenas tardes, esta vez sí. Nos reunimos hoy. Buenas tardes de nuevo. Nos reunimos hoy para recordar a las víctimas del Holocausto y para reflexionar sobre un tema central, la familia. Acabamos de ver unos retazos de la vida de las familias judías antes del Holocausto, una vida que desapareció de manera traumática debido al antisemitismo impuesto por el Tercer Reich. Las leyes antijudías separaron a los judíos del resto de la sociedad y con la ayuda de los colaboradores de los países ocupados, millones fueron asesinados por ser considerados una raza inferior. Multitud de comunidades judías desaparecieron en pocos años a lo largo y ancho de la Europa ocupada por el régimen nazi. Es necesario comprender no solo cómo murieron los judíos, sino también cómo vivían. Al mirar su vida, su cultura y su mundo, podemos devolverles sus nombres y sus rostros. Como veremos durante el testimonio de la superviviente, la familia judía siguió siendo un eje de identidad durante el Holocausto, a pesar de los cambios sociales y de la persecución que desestabilizó la estructura tradicional. La unidad familiar estuvo bajo constante presión. Hombres arrestados o desaparecidos, mujeres que asumieron la subsistencia y, en muchos casos, niños que colaboraban para mantener a la familia con vida. La lucha diaria fortalecía los vínculos, convirtiendo a la familia en refugio frente a la violencia, aunque también generaba tensiones por la escasez de recursos y la incertidumbre. La amenaza de deportación y las acciones genocidas de Hitler llevaron en algunos casos a la separación de familias como única manera de sobrevivir. Incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, algunos padres trataron de salvar a sus hijos mediante la Kindestransport, el traslado organizado de miles de niños judíos a países como Gran Bretaña. Aun cuando algunas familias permanecieron juntas, la devastación era tan grande que la cohesión comunitaria se quebró. En los campos, en los guetos, en la resistencia, se buscó mantener los lazos familiares y tras la guerra la reconstrucción pasó por reunir a los supervivientes, formar nuevas familias y crear entornos educativos y comunitarios para los huérfanos. A pesar del daño, la renovación de los vínculos familiares fue clave para la recuperación de los supervivientes y el renacimiento del pueblo judío. Por desgracia, tras la Segunda Guerra Mundial, lejos de desaparecer, el antisemitismo continuó y se expandió incluso en nuestro país. A través de los siglos, distintos estereotipos sobre los judíos se consolidaron y hoy todavía amenazan la vida judía y la convivencia democrática. Como sociedad, debemos luchar contra el antisemitismo y los discursos de odio, educando a las nuevas generaciones para que respeten la diversidad y construyan una sociedad inclusiva donde todos puedan vivir su identidad y su religión con libertad. El acto de memoria del Holocausto tiene un carácter solemne y fúnebre. Estamos aquí para recordar a quienes murieron y honrar a las familias destruidas por la barbarie nazi. Por eso se solicita a los asistentes que no aplaudan en ningún momento y mantengan el silencio y el respeto. A continuación, invitamos a la señora Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes. Alcalde de Madrid, director del Centro Sefará de Israel, encargada de negocios de la Embajada de Israel, autoridades, rabino emérito de la Comunidad Judía de Madrid, supervivientes y familiares, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, representantes de instituciones, señoras y señores. Hoy nos hemos reunido para recordar, porque recordar es un acto de responsabilidad colectiva y de responsabilidad moral. Hoy recordamos a millones de personas que fueron señaladas, perseguidas, despojadas de su dignidad, deportadas y asesinadas simplemente por ser judías. Hombres, mujeres, ancianos y niños, vidas truncadas por la violencia, el odio, la deshumanización y por la indiferencia cómplice que muchas veces la acompañó. Como nos recuerda Dani Dayan, el Holocausto no fue el asesinato de 6 millones de judíos. Fueron 6 millones de asesinatos, cada uno con una víctima y un nombre. Hoy debemos recordar sus nombres, sus historias y los sueños que no pudieron cumplir.
Nuestro recuerdo también va dirigido a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. El Holocausto fue un crimen singular contra el pueblo judío y también supuso el colapso moral de nuestra civilización. El Holocausto fue la terrible demostración de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando se normaliza la intolerancia y el odio. Recordar el Holocausto significa evocar el horror de los campos de exterminio y significa comprender que el exterminio de millones de inocentes no comenzó con trenes abarrotados ni con las cámaras de gas. Comenzó mucho antes, con palabras, con estigmas, con mentiras repetidas, con leyes injustas. En un día como hoy, y todos los días, la memoria no es un ejercicio pasivo. La memoria no es solo mirar atrás. La memoria es sobre todo mirar de frente nuestra historia para reconocer las señales de alarma, mirar de frente nuestras sociedades para preguntarnos qué toleramos, qué normalizamos y qué decidimos denunciar y condenar. Porque la memoria es un homenaje a las víctimas, pero también es una profunda advertencia. Homenaje a quienes fueron asesinados, advertencia a las sociedades que creen que están a salvo del odio. Queremos hoy también rendir un reconocimiento profundo a las víctimas y supervivientes que durante años han seguido transmitiendo lo que ocurrió, como Denise Papo, que hoy nos acompaña junto a su hija Sonia. Hombres y mujeres que no solo sobrevivieron al horror, sino que asumieron una tarea inmensa, la de contar lo ocurrido, una y otra vez, para que el mundo supiera, para que el mundo no olvidara. Su testimonio ha sido un acto de valentía y de compromiso y de generosidad, porque revivir el horror para advertir a los demás exige una fortaleza moral extraordinaria. Su voz ha sido y sigue siendo una forma de resistencia frente al olvido. Pero el tiempo pasa y cada año nos van dejando aquellas voces y testimonios que sufrieron la barbarie. Por eso, nuestra responsabilidad es hoy mayor que nunca. Cuando ellos ya no puedan hablar, nos corresponderá a nosotros hablar con su voz y debemos hacerlo con rigor, como nos enseña cada día Denise Papo con su compromiso incansable para transmitir la memoria y mantenerla viva en nuestra conciencia colectiva. Junto a las víctimas, queremos recordar y agradecer a los justos entre las naciones, hombres y mujeres que en medio del horror arriesgaron en muchos casos su vida para proteger a judíos perseguidos por la barbarie del nazismo. Su ejemplo nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros hubo quienes defendieron la dignidad humana, demostrando que la responsabilidad moral siempre deja espacio para la elección. Y es precisamente desde esa memoria desde donde debemos mirar el presente. Porque el antisemitismo no es un fenómeno del pasado, no es un residuo histórico superado, es un odio antiguo que se transforma, que adopta nuevos lenguajes y nuevas formas, pero que conserva los mismos fundamentos, la negación del otro y su deshumanización. Hoy el antisemitismo reaparece en discursos públicos, en redes sociales, en agresiones físicas, en el negacionismo, en la banalización del Holocausto, y reaparece a menudo envuelto en una peligrosa apariencia de normalidad. Es importante decirlo con claridad y con rotundidad. El antisemitismo no es un problema judío, es un síntoma de enfermedad democrática. Cuando una sociedad tolera el antisemitismo, no solo pone en peligro a los judíos, pone en peligro sus propios valores, porque el odio nunca se detiene en una sola minoría, siempre avanza. La historia nos enseña que donde se permite el antisemitismo se debilitan el Estado de Derecho, la convivencia y la dignidad humana. Y esa lección no pertenece al pasado, nos interpela hoy de manera urgente. Por todo ello, queremos expresar también nuestro agradecimiento a las instituciones públicas madrileñas aquí representadas. La presencia institucional en un acto como este es el reconocimiento de que la memoria, la dignidad humana y la lucha contra el odio son pilares irrenunciables de nuestra convivencia democrática.
En un momento en que proliferan de manera alarmante manifestaciones antisemitas a través de protestas, proclamas y actos vandálicos contra el Estado de Israel y con él contra los judíos, encontrar las puertas abiertas de este ayuntamiento es una luz de esperanza y una afirmación cívica y democrática contra aquellos que nos quieren ocultar y expulsar de la vida pública. Quiero agradecer a este ayuntamiento decidir estar al lado de la memoria, por mantenerse firme frente al olvido, por estar al lado de las víctimas, por acompañar a nuestra comunidad en los tiempos difíciles, por asumir con responsabilidad la lucha contra el antisemitismo, denunciándolo allí donde se produce y defendiendo los valores democráticos que nos protegen a todos. Por esto la memoria del Holocausto es hoy tan necesaria, porque es una línea de defensa moral, es un doloroso recordatorio de que las sociedades abiertas y plurales son frágiles, de que la democracia necesita ser cuidada y defendida cada día con el esfuerzo de todos los ciudadanos comprometidos con la tolerancia, la libertad y la paz. En este día de recuerdo honramos a las víctimas manteniendo viva su memoria y también asumimos un compromiso, el de no permitir que el silencio, la indiferencia o la relativización abran de nuevo las puertas al odio. Porque recordar no es solo un deber con quienes fueron asesinados, es un deber con quienes somos y con quienes vendrán después de nosotros. Muchas gracias. Invitamos a continuación al señor José Tobar, director del Centro Sefarat Israel, a dirigirnos unas palabras. Buenas tardes, señor alcalde, señora presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, rabino emérito, señor alcalde de Segovia y nuevo presidente de la Red de Juderías, enhorabuena por eso, señora encargada de negocios de la Embajada de Israel, autoridades y supervivientes, señoras y señores, mi mayor deseo es que las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo y el mundo pueda decir siempre lo que nosotros jamás nos cansaremos de repetir, nunca más. Estas palabras son de Violeta Friedman, judía española superviviente de Auschwitz-Birkenau, y sintetizan perfectamente el propósito de este acto que nos une aquí hoy. El 27 de enero, el día de ayer, fue la fecha elegida en su día por Naciones Unidas en conmemoración de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz para recordar a los 6 millones de víctimas judías que fueron objeto de la barbarie antisemita perpetrada por el nazismo. El odio del régimen nazi no se limitó a una sola comunidad, también honramos a otros grupos que fueron víctimas, como el pueblo gitano, las personas con discapacidad, los homosexuales, los testigos de Jehová y muchos más que fueron perseguidos y exterminados por su diferencia. No es exagerado decir que el Holocausto es seguramente el capítulo más trágico de la historia de la humanidad y un episodio que ha marcado para siempre a la humanidad y a nuestro continente, Europa. Por ese motivo, el recuerdo de la Shoah es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática como la nuestra y debe ser transmitido a las futuras generaciones mediante la educación y el cultivo de la memoria. Y este es un deber que nos obliga a todos, pero también el deber de proteger esa memoria, de evitar su trivialización, la trivialización de la Shoah, cuya distorsión o cuya relativización son absolutamente intolerables. Recordar implica renovar nuestro compromiso de resistencia ante la constante amenaza del mal. Por eso, estos días, España y Madrid se suman a la comunidad internacional en su firme voluntad de preservar este recuerdo de la Shoah, de los crímenes atroces del nazismo, como vacuna contra el antisemitismo y contra todas las formas de odio al diferente. Como nos recordaba el historiador Yehuda Bauer, el Holocausto, junto con todas las cosas horribles que los nazis perpetraron, muestra también que el ser humano no es solo capaz de hacer el mal, sino también el bien. Y por eso, como ha hecho la presidenta, es también importante dar visibilidad a toda la labor de resistencia y de los justos entre las naciones, aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas por proteger a las víctimas del nazismo, como los diplomáticos Ángel Sanz Briz,
Sebastián Romero Radigales y muchos otros. Las atrocidades sin precedentes del Holocausto no solo supusieron la expresión más cruel del antisemitismo, sino que, por otro lado, también removieron los cimientos del pensamiento occidental, obligándonos a todos a aprender unas enseñanzas que nos interpelan a día de hoy. Y por eso, un día como el de hoy tiene que ser también un recordatorio de que no hay justificación para el antisemitismo. Sabemos que el Holocausto hunde sus raíces en una larga tradición de antisemitismo con respecto a la cual nuestra propia historia, desgraciadamente, no es ajena. Sabemos por experiencia histórica cuál es el caldo de cultivo del que pueden brotar los crímenes contra la humanidad, las violaciones arbitrarias y sistemáticas de los derechos humanos. Las comunidades y personas judías en nuestro país deben tener la posibilidad de vivir su identidad y su modo de vida judío sin miedo, con plena libertad y sin sentirse amenazados. Hoy, en este acto de conmemoración, reafirmamos el compromiso de España en la preservación de la memoria del Holocausto y en la lucha contra cualquier forma de intolerancia, como el antisemitismo o el antigitanismo. España es desde 2008 un miembro activo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y tiene desde 2023 un Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Una herramienta enfocada a hacer frente a este despreciable fenómeno que, por desgracia, lejos de desaparecer tras el Holocausto, sigue experimentando un preocupante aumento a nivel mundial y también en nuestro país. Como dijo ayer el señor presidente de la Federación de Comunidades Judías, es necesario impulsar este plan y así queremos hacerlo. Para finalizar, quiero dedicar unas palabras a los supervivientes y a sus descendientes presentes hoy que han venido a compartir sus experiencias. Como bien expresa Eva Leitman-Borer, superviviente española de origen húngaro, cuando los supervivientes ya no estén, quedará lo que hayan hecho para mantener la memoria. Voy a citar, como ha hecho la presidenta también, al presidente de la organización Yad Vashem, Dani Dayan, además con la alegría de haber conocido hace unos momentos que se ha presentado su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que esperamos que pueda salir adelante. Como digo, le cito para decir que conforme van desapareciendo por ley de vida los supervivientes del Holocausto, nosotros, los que escuchamos sus testimonios, pasamos a convertirnos no en testigos, sino en custodios de esos testimonios. Una labor de especial importancia. Y de ahí la especial importancia de escuchar a supervivientes como Denise Papo, que con gran valor cuentan historias difíciles de contar que nos interpelan para trabajar todos juntos, para que nunca pueda ocurrir algo más así, cumpliéndose aquello que decía Violeta Friedman, nunca más. Muchas gracias. Invitamos a la señora Dana Ehrlich, encargada de negocios de la Embajada de Israel, a dirigirnos unas palabras. Shalom. Queridos amigos, alcalde, director general del Centro de Sfarad Israel, presidente del Pleno, presidente de las Comunidades Judías de España, concejales y miembros de la Corporación Municipal, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, querida señora Denise, señoras y señores. Cada israelí conoce ese momento, si es cuando estamos en un taxi o alguien reconoce nuestro acento y el conductor nos pregunta ¿de dónde son? Y ese segundo que cada israelí se congela. Esos segundos de miedo, ¿qué contestamos? ¿Le decimos la verdad? Esos segundos no se pueden explicar. Cada judío conoce ese segundo, ese momento, cuando piensa 1 o 2 o 100 veces antes de salir de su casa con una estrella de David, con una kipá, si poner la mezuzá del lado de fuera de su casa, dejando a sus hijos solos en casa para que la gente lo vea. Si les preguntan a vuestros amigos, compañeros judíos o israelíes, les contarán miles de anécdotas así, porque lamentablemente es parte de nuestra vida. La historia nos ha enseñado
esconder nuestras identidades, nuestra religión, escondernos. Yo estoy hoy aquí con vosotros porque mi familia, mis abuelos, decidieron huirse en vez de esconderse. Estoy aquí porque encontraron un país que les dio refugio. Estoy aquí porque mis padres decidieron irse de ese país y formar parte del Estado judío de Israel, donde tenían la esperanza que podrían vivir sin ese miedo. Para nosotros, en mi familia, la Shoah, el Holocausto, no es parte de la historia, sino una memoria viva. Para nosotros, las lecciones del Holocausto son algo que todavía estamos aprendiendo cada día. Y no solamente en mi familia, sino todos nosotros, judíos, israelíes, españoles. Hace más de 80 años que se liberó el campo de concentración Auschwitz, pero no nos hemos liberado del miedo, del odio que nos persigue. Recordar el Holocausto es también recordar cómo ocurrió y los pasos previos, los pasos que habilitaron y permitieron esas atrocidades. El señalamiento, la discriminación, la intimidación, la generalización, el boicoteo. La historia nos ha enseñado cómo empieza y horrorosamente cómo puede seguir. Por eso, eventos como este son tan importantes, no solamente por la memoria y por las historias que es tan importante de escuchar, sino para nuestro futuro, porque es nuestra responsabilidad, como han dicho, de combatir ese odio, no permitir ni excusas o legitimaciones. El primer paso para combatir el antisemitismo es admitir que existe. Sí, hay antisemitismo aquí en España en el 2026. Lo vemos en el señalamiento, en la discriminación, en la generalización, en el boicoteo. Si les preguntan a vuestros amigos o compañeros judíos, israelíes aquí en España, están preocupados. Esa preocupación no debe ser solamente de las comunidades judías o de la Embajada de Israel. Tiene que ser una responsabilidad de toda nuestra sociedad. Por eso, gracias, alcalde, por estar aquí, por tenernos aquí, por organizar este evento en conjunto. Y gracias por su firme y clara posición. Estoy orgullosa de estar aquí con vosotros, representando mi familia, mi pueblo, mi estado, en una de las épocas más dolorosas de nuestra historia, pero sabiendo que tenemos muchos amigos aquí en España. Estamos aquí porque tenemos y debemos que ganarle al odio. Estamos aquí para decir juntos, orgullosamente, Am Israel Chai. Gracias. A continuación, Mercedes Benzaquén nos ofrecerá una interpretación musical en homenaje a todas las víctimas de la Shoah. La música, incluso en los tiempos más oscuros, fue un refugio de dignidad y una forma de resistencia. Allí donde se intentó deshumanizar, la música permitió preservar la identidad, sostener la esperanza y afirmar la humanidad frente al horror. Durante esta interpretación se proyectarán imágenes de los niños que perdieron la vida a manos del nazismo. La canción que escucharemos es una composición del cantante Yehuda Poliker, cuyos padres sobrevivieron a la Shoah. שם
בעפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך, בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קברו באדמה. איך צומח שקט מתוך המהומה. מי שלחץ על הדק דם בליבו מכתיר, במלחמות לצדק גם ילדים מתים. את החיים לקחו לך, מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך, בעיניים יבשות. שם בעפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך, בעיניים יבשות. A continuación, daremos paso al encendido de las 6 velas en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, un gesto profundamente simbólico de recuerdo y de respeto. Invitamos a Denise Papo, superviviente de la Shoah, y su hija Sonia Papo, a encender la primera vela en memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados en los guetos, en los bosques y en campos de exterminio. Sea bendita su memoria. Invitamos a Nuria Romero Flórez y a las alumnas María Barneto de Miguel y Elena Pastor Valcarce del Colegio Santa María del Pilar a encender la segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas.
Invitamos a Francisco de Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y segundo teniente de alcalde, junto a Concepción Díaz Berzosa, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen y otros campos, a Celia Montoya, en representación de la Fundación Instituto de Cultura Gitana, y a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, a encender la tercera vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes minorías que padecieron la barbarie nazi: gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y madrileños y otros colectivos. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos al excelentísimo señor José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, y a José Tobar, director general del Centro Sefarat Israel, a encender la cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos. Invitamos a Dana Ehrlich, encargada de negocios de la Embajada de Israel, a Guido Ruda, representando a Yad Vashem y sobrino nieto de víctima del Holocausto, y a Felipe García Bañón Sandbriz, nieto de Ángel Sandbriz, el ángel de Budapest, a encender la quinta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a Eva Leitman-Borer, superviviente del Holocausto, y a Patricia Baich, hija de superviviente de la Shoah y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, a encender la sexta vela en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre naciones. A continuación, invitamos al rabino Moshe Ben-Daan a leer el Malé Rayamín, Señor misericordioso, en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Rogamos se pongan en pie. Al finalizar, procederemos a guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas de la Shoah. ממסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר רק המסעירים לנשמות 6 מיליון מאחינו בני ישראל אנשים נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו, חיים על קידוש השם, בארצות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה, שמסרו נפשם על קידוש השם, בעבור שקולם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרה ולעילוי נשמותיהם לכם ולרחמים אז תראה בסתר כנפיך לעולמי ושרור בקרח נשמותיהם בגן עדן
Adonai unahalata. Eres alte chesed damam betishtok lisakata. Veanuchu beshalom al mishkebotam. Venomar. Amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandeciente a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi y de todos sus colaboradores. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia. Descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Pueden tomar asiento. Los supervivientes de la Shoah nos han enseñado que la memoria es un deber y la dignidad humana un compromiso, que el silencio ante la injusticia duele tanto como la injusticia misma y que recordar solo tiene sentido si nos conduce a proteger al otro. Con este espíritu invitamos a doña Denise Papo, superviviente de la Shoah y miembro de la comunidad judía de Barcelona, a la que pertenece desde que llegó huyendo del nazismo, a compartir con nosotros su valioso testimonio. Buenos días, señoras y señores. Aunque muchos me conocen como Denise Papo, mi nombre de soltera es Denise Berger Kornfeld. Gracias. Mi apellido es casi bucólico, ya que Berger significa en francés pastor, en alemán Berger significa hombre de la montaña y Kornfeld quiere decir campo de trigo, pues casualmente mi abuelo materno era importador de trigo en Polonia. Antes de comenzar mi relato, quiero detenerme un momento para recordar que no soy la única persona superviviente del Holocausto que vive en Barcelona. En Barcelona reside la señora Genya Barcas, unos años mayor que yo, superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Su sufrimiento fue extremo, difícil incluso de imaginar, y quizá por eso Genya nunca habla de lo que vivió. Hay horrores que no se cuentan, se guardan en silencio. Mi testimonio es en realidad una historia doble, porque también es la historia de mi querida hermana gemela, Agnès, que nos dejó ya hace algunos años. Agnès y yo somos supervivientes de la Shoah. No lo somos de los campos de exterminio, afortunadamente, pero sí de la persecución nazi. Mi padre, Leibniz Mois Berger, nació en Drohobycz, en Polonia, en la región de Galicia, un territorio que perteneció sucesivamente a distintos países de Europa Central y que hoy forma parte de Ucrania. La familia de mi padre, su padre Kalman, su madre Taube, que en yiddish significa paloma, su hermano Josef
y sus hermanas Rivka y Golda fueron totalmente exterminados en el gueto de Cracovia. Mi madre, Mindla Kornfeld, también nació en Galicia, pero por diversas circunstancias se crió en Danzig, una ciudad entonces independiente y de mayoría alemana. Mi padre no pudo estudiar en Polonia porque la universidad estaba vetada a los judíos, por lo que se marchó a Viena a estudiar, a Viena donde se graduó como ingeniero químico. Posteriormente trabajó en Alemania en una fábrica de curtidos, convirtiéndose en un gran especialista en el tratamiento de pieles para peletería. Más tarde se trasladó a París, donde continuó trabajando en el mismo sector. Fue en París donde conoció a mi madre, cuya familia también había emigrado a Francia como consecuencia de la Gran Depresión de 1929, que en Europa golpeó duramente los países de Europa Central y Oriental. Mis padres se casaron en 1934 y 13 años más tarde, en 1937, nacimos en París 2 gemelas, mi hermana Agnès y yo misma, por lo que obtuvimos la nacionalidad francesa. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana de Polonia. Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. En 1940, Alemania invadió Francia y tras la derrota militar de los franceses se firmó el armisticio que dio lugar a la ocupación alemana y al régimen de Vichy, presidido por el maréchal Pétain. Bien, a partir de este momento comenzaron a aplicarse en Francia las leyes raciales contra los judíos, que fueron despojados de todos sus derechos, como excluirles de la función pública, el ejército, la enseñanza, los medios y muchas profesiones, confiscarles sus bienes y, entre otras medidas, tener la obligación de llevar una jota de judío en sus documentos de identidad. Mis padres decidieron abandonar París y se instalaron en Saint-Didier, un pueblecito al este de Francia, cerca de Lyon, creyendo que allí estarían más seguros. Habiendo encontrado mi padre un trabajo en una fábrica de curtidos muy importante, en aquel pueblo pasaron una temporada feliz, poco tiempo, en una casita con un pequeño jardín donde plantaban hortalizas. Pero, sin embargo, al cabo de un tiempo, mi padre fue denunciado como judío y deportado al campo de internamiento de Le Vernet, en los Pirineos franceses, donde se quedó 1 año aproximadamente. Las condiciones en ese campo eran terribles. Ahí se encontraban judíos franceses y extranjeros, refugiados, republicanos españoles, comunistas, anarquistas, militantes antifascistas y apátridas. El régimen de Vichy los consideraba peligrosos para el orden público. En el campo de Vernet, mi padre entabló amistad con un médico republicano catalán, el doctor Vieto, que fue liberado al cabo de poco tiempo. Antes de marcharse, el doctor Vieto le aconsejó a mi padre que intentara por todos los medios escapar y cruzar a España por la montaña, donde lo esperaría en Barcelona. Como mi padre tenía problemas de salud, mi madre consiguió un permiso para pasar unos días con la familia, mi madre, mi padre y nosotras, en un balneario que se llama Ax-les-Thermes, en los Pirineos, cerca de Andorra. Corría el año 1942, cuando nuestra familia se reencontró en Ax-les-Thermes. Por aquel entonces, mi hermana y yo teníamos 4 años. Fue allí donde mis padres planearon la fuga de mi padre a España. En un principio, estaba previsto que mi madre lo acompañara y que nos dejara a mi hermana y a mí en Francia
al cuidado de una gran amiga cristiana, Madeleine Sorel, casada con un judío que estuvo escondido toda la guerra en Lyon. Esta amiga había recobrado su nombre de soltera para más seguridad y le prometió a mi madre que nos cuidaría a mi hermana y a mí durante toda la guerra. Nos internaría en un convento donde correríamos mucho menos peligro, ya que éramos de nacionalidad francesa y nos llamábamos Agnès y Denise Berger, que eran nombres muy franceses. Mi madre, en cambio, se llamaba Minla Kornfeld, llevaba marcada la J en todos sus documentos. Paradójicamente, estábamos más seguras sin ella que con ella. Pero ocurrió que en el último momento mi madre fue incapaz de abandonarnos. Decidió quedarse con nosotras, aún sabiendo el peligro extremo que ello suponía. La historia de esta decisión de mi madre es la más conmovedora para mí. Todo estaba preparado, las maletas, el guía, la amiga que vino a buscarnos y mi madre, qué dilema. No sabía qué hacer y al último momento no pudo dejarnos. Siempre he pensado que debe ser terrible para una madre tomar una decisión de esta índole. Fue sin duda una elección terrible. Cuando pienso en ello, siempre me causa una gran emoción. Mi padre consiguió despistar la vigilancia alemana, no volvió al campo de Le Vernet y materializó su planeada fuga cruzando los Pirineos con un guía hasta la frontera española. Tuvo suerte con el guía, que era honrado, ya que muchos guías mataban sin escrúpulos a los que guiaban para robarles lo poco que tenían, o bien los entregaban a las patrullas alemanas que rondaban por allí. Continuó andando solo hasta que fue detenido por la Guardia Civil cerca de Manresa. Le ofrecieron una silla y un café con leche caliente. Mi padre comentó unos años después que este café le reconfortó el cuerpo y el corazón. Fue trasladado a la cárcel Modelo de Barcelona, donde permaneció varios meses, y posteriormente al campo de Miranda de Ebro, donde estuvo internado como un año más o menos, en condiciones muy duras, junto a refugiados de distintas procedencias, incluidos algunos pilotos británicos que habían caído en paracaídas en España. Mi padre fue liberado gracias al American Jewish Distribution Committee, la JOINT. Una vez libre, encontró trabajo rápidamente como curtidor de pieles en Badalona. Y es aquí cuando empieza nuestra historia, la mía y la de mi hermana. Tras la fuga de mi padre a España, nosotras nos instalamos de nuevo en Saint-Didier, en el pueblecito al este de Francia. Pasamos 4 años allí escondidas, en peligro constante. La policía interrogó a mi madre, ya que mi padre no había vuelto al campo de Le Vernet, amenazando incluso con torturarla. Pero afortunadamente, finalmente la dejaron tranquila. Durante los 4 años que permanecimos en Saint-Didier, no supimos nada de mi padre. El peligro era constante, ya que era una zona donde había mucha resistencia francesa, Le Maquis, y por consiguiente mucha Gestapo, que realizaba redadas con mucha frecuencia. A pesar de ser muy pequeña, estuve allí entre los 4 y 8 años, conservo recuerdos muy vivos. Dormíamos vestidas, con una bolsa preparada para huir rápido en caso necesario si nos descubrían. Nuestro jardín daba a un río que conducía a los bosques, donde se ocultaban Le Maquis. Oíamos las botas de los soldados alemanes frente a nuestra puerta y cuando se alejaban, mi madre nos decía: ya podéis volver a dormir. Mi madre se hizo amiga de una maestra de la escuela donde íbamos cuando podíamos, cuando no estaban los alemanes, claro.
El marido de esta maestra era policía y avisaba a mi madre cuando anunciaban redadas. Entonces nos refugiábamos en el apartamento de la directora de la escuela. Se llamaba Madame Rabillou, que era de Alsacia. Nos albergaba todo el tiempo necesario en que se prolongaban las redadas. A veces permanecíamos allí semanas enteras. Como su apartamento estaba situado encima de la escuela, veíamos a los niños jugar en el patio, pero sin asomarnos, nunca, porque nadie tenía que saber que estábamos escondidas allá. Y así transcurrieron 4 años de miedo, incertidumbre y resistencia cotidiana. A pesar de ello, seguíamos una rutina. Cuando no estaban los alemanes al acecho, como ya he explicado, íbamos a la escuela. Mi madre iba a buscar provisiones a bicicleta en las granjas contiguas al pueblo. Por las noches, a pesar del toque de queda, se reunía con amigas francesas para escuchar Radio Londres, que era la única radio que daba noticias fiables de la situación de la guerra. La escuchaban muy bajito, ya que era un delito por el que te podían llegar a fusilar. Cuando ya parecía que la Alemania nazi acabaría derrotada, con esas vecinas también confeccionaban enormes banderas, la americana, la británica, la rusa, para cuando llegase la liberación. Las escondían debajo de unos cajones, ya que era extremadamente peligroso si las encontraban. Y así pasamos 4 años escondidas, con mucho temor a que nos encontraran. La verdad, fue un milagro que no acabáramos en los campos de exterminio y que sobreviviéramos. Y por fin llegó la liberación de nuestro pueblo en septiembre de 1944. Recuerdo los tanques de los americanos desfilando por la calle mayor del pueblo, distribuyendo chicles y chocolate a los niños. Las mujeres, locas de alegría, subían a los tanques para abrazar a los soldados. También recuerdo que casi al final de la ocupación, un día fuimos a bicicleta a buscar provisiones y en el camino oímos aviones que tiraban bombas. Eran aviones aliados. Nos refugiamos en una cuneta, pero muchas personas murieron. Hubiera sido una ironía muy grande escapar de los nazis para morir a manos de los aliados. Al final de la guerra, tuvimos que esperar 1 año más para reunirnos con nuestro padre, ya que la frontera con España estaba cerrada para los franceses. Finalmente, en 1946, cruzamos a España como polacas. Llegamos a Portbou y un taxi nos llevó a Barcelona. Yo estaba enferma de tuberculosis y fui curada por el doctor Vieto con streptomicina, un antibiótico recién descubierto. La familia de mi madre no tuvo tanta suerte. Mi abuela materna y una hermana de mi madre se quedaron toda la guerra en París, escondidas en la parte trasera de un apartamento. Tras haber sobrevivido a la guerra, esa tía mía, que se llamaba Giselle, sufrió una depresión tremenda y murió unos años después. La hermana mayor de mi madre, Sabine, fue deportada a Auschwitz con su esposo y un niño muy pequeño. Solo sobrevivió su esposo. Cuando los aliados liberaron los campos de exterminio, la mayoría de los presos hambrientos se abalanzaron sobre la comida y murieron porque su estado físico tan deteriorado no podía absorber grandes cantidades de comida. Mi tío, en cambio, estaba tan débil que no podía caminar y esa fue su suerte, porque lo llevaron a un hospital improvisado donde lo alimentaron paulatinamente y sobrevivió. En Barcelona, nuestra pequeña familia empezó una vida nueva y estable. Encontraron una comunidad judía que les acogió y de la cual formaron parte activa
por muchos años. Pues esta es nuestra historia. Aquí estamos. Y muchas generaciones han crecido gracias a que mi hermana y yo sobrevivimos al Holocausto. Hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, que hoy no existirían. Bueno, muchísimas gracias por escuchar mi historia, nuestra historia. Y ahora, si me permiten, paso la palabra a mi hija Sonia, que contará la historia de mi esposo, Víctor Papo, su padre. Gracias. Buenos días a todos. Me llamo Sonia Papo, soy la hija de Denise y me gustaría añadir a la historia de mi familia materna, que mi madre acaba de compartir con ustedes, unas breves palabras sobre la historia de mi padre, Víctor Papo, que falleció hace casi 4 años, a la edad de 95 años. La familia de mi padre fue una de las muchas que abandonaron España durante la Inquisición, después del decreto de los Reyes Católicos de 1492. Como tantas otras familias judías, se establecieron en los dominios del Imperio Otomano, del cual forma parte la Turquía actual, donde miles de judíos sefardíes fundaron comunidades en las cuales conservaron sus tradiciones, su práctica religiosa y la memoria de Sefarad, nombre hebreo con el que se designa a la península ibérica. El castellano medieval, conocido como judeo-español o ladino, siguió siendo la lengua materna de los judíos procedentes de España y se transmitió de generación a generación. Víctor hablaba en ladino cuando estaba con sus padres y me imagino que ese hecho debió ser reconfortante cuando se refugiaron en España. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, la familia Papo se trasladó a Italia y en la década de los años 20 la familia adquirió la nacionalidad española gracias al decreto real de Miguel Primo de Rivera de 1924, que ofrecía la ciudadanía a los judíos sefardíes descendientes de los expulsados durante la Inquisición. Por esta razón, tanto Víctor como su hermano Alfredo estaban inscritos en el Consulado de España en Milán como españoles. Tras la crisis económica de 1929, la familia Papo se trasladó a París, donde mi abuelo asumió la dirección de un hotel en la calle Bergère. En aquel entonces la situación en París se volvía cada vez más peligrosa para ellos como judíos, ya que oficiales alemanes habían ocupado su hotel. El tener la nacionalidad española les proporcionaba una relativa tranquilidad, aunque Víctor recordaba con claridad el temor constante que sentía en el colegio, que sus compañeros descubrieran que era judío. Veía a diario cómo otros alumnos judíos eran maltratados por esa razón, y cuando le preguntaban de dónde era, debido a que su apellido no sonaba francés, respondía simplemente que era español. En el verano de 1941, un cliente del hotel advirtió a la familia de que un empleado los había denunciado como judíos. Mi abuelo consultó al cónsul de España en París, quien le aconsejó abandonar Francia de inmediato, ya que corría el riesgo de ser deportado. Bernardo Roland fue cónsul general de España entre 1939 y 1943 y logró proteger a muchos judíos sefardíes de nacionalidad española residentes en París, excluyéndolos de las leyes antisemitas del régimen de Vichy y evitando la confiscación de sus bienes. Siguiendo sus consejos, la familia Papo decidió huir de Francia lo antes posible. Obtuvieron un permiso de salida de las autoridades alemanas, ya que en sus pasaportes españoles no figuraba la J. En Barcelona se alojaron inicialmente en la pensión Palacios, donde se hospedaban decenas de judíos procedentes de Europa del Este, mientras esperaban visados para emigrar a otros lugares. Víctor y su hermano Alfredo recordaban el terror que les provocaba ver a oficiales alemanes frecuentando el cercano Hotel Ritz cada vez que se cruzaban con aquellos uniformes nazis. Mi padre siempre decía que habían tenido una suerte inmensa y que el hecho de ser españoles desempeñó un papel decisivo en su supervivencia. Desgraciadamente, muchísimas familias judías de origen sefardí no tuvieron la misma fortuna y no sobrevivieron al Holocausto. Y yo me
Me llama la atención a menudo que la ironía de la historia, que mis antepasados fueron expulsados en la Edad Media de España, pero luego fueron salvados durante el Holocausto por el hecho de ser españoles. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Sonia, por vuestro testimonio profundo y valiente. Vuestras palabras no solo honran la memoria de las víctimas del Holocausto, sino que también nos interpelan como sociedad y nos comprometen a no olvidar. Invitamos a continuación al excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a dirigirnos unas palabras. Presidenta de la Comunidad Judía en Madrid, querida Estrella, encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, director del Centro Sefarat Israel, superviviente de la Shoah, Denise, alcalde de Segovia, querido Pepe Mazarías y presidente de la Red de Juderías, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, presidente del Pleno, portavoces y concejales del Ayuntamiento de Madrid, rabino de la Comunidad Judía de Madrid, representantes de las diversas minorías víctimas del Holocausto, profesores y alumnos del Colegio Santa María del Pilar que nos habéis acompañado hoy aquí, señoras y señores. Conmemoramos hoy el 81º aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, que simbolizó el horror de la barbarie nazi y, por tanto, del Holocausto, de la Shoah, de esos más de 6 millones de personas asesinadas, y hemos tenido la oportunidad de poder contar con el testimonio de una superviviente del Holocausto como es Denise, pero lo cierto es que el paso del tiempo hace que desgraciadamente cada vez podamos contar con menos testimonios, pero eso cada vez hace que sea más importante contar con personas que tomen la antorcha de ese testimonio y por tanto que continúen con la lucha por la memoria y la lucha por la verdad. Y por eso permítanme, que no es un día de aplaudir, pero sí de agradecer con el corazón de todos nosotros la labor que ha realizado Estrella Bengio como presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, porque ya no se va a presentar, no puede a la reelección por los estatutos, pero a lo largo de todos estos años ha hecho, en circunstancias muy difíciles, como las que ha pasado el pueblo judío a lo largo de los últimos años, una labor extraordinaria y ha mantenido viva esa antorcha, precisamente, en el cual el conjunto de la sociedad queremos agradecer ese papel y especialmente desde el Ayuntamiento de Madrid. Había un vídeo al comienzo de este acto de conmemoración del 81º aniversario que escenificaba muy bien qué es lo que supuso el Holocausto, porque es cierto que las grandes cifras aturden, o cuando menos, si no aturden, por lo menos no nos dan una idea de la dimensión real de la tragedia y el drama que se vivió. Si me permiten la experiencia personal, hace pocos años en Madrid vivimos la pandemia, como en tantos lugares en el mundo, y éramos perfectamente conscientes de las circunstancias que estábamos viviendo, pero solo cuando acudí al Palacio de Hielo y vi 400 ataúdes uno detrás de otro, me di cuenta de la dimensión real, de la magnitud que había detrás de las grandes cifras. Y por tanto, cuando hemos visto en ese vídeo lo que son las circunstancias personales y familiares de cada una de las víctimas, la cotidianidad de sus vidas, la realización de actividades como las que todos llevamos a cabo en nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, podemos ser conscientes de verdad de la magnitud de lo que supuso el Holocausto. Y por tanto nos recuerda la importancia de mantener vivo esa llama y de mantener viva esa memoria, como lo es la necesidad de encender todas y cada una de estas 6 velas. Y por eso Madrid está orgullosa de poder ser una ciudad en la que acoge tanto a esa comunidad judía que tanto sufrió durante el Holocausto, como de acoger también a ese colectivo LGTBI que encuentra en esta ciudad también un sitio de libertad, como acoger también a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y decirles que Madrid es una ciudad donde cabemos absolutamente todos, como integrar al pueblo gitano, como integrar a todos aquellos. Y por eso, como Madrid es ese símbolo de libertad, de convivencia y de tolerancia, hacemos un grito en estos momentos contra el antisemitismo. Hacemos un grito contra todos aquellos que no buscan simplemente discrepar de un gobierno, sino que buscan acabar con un Estado y buscan acabar con un pueblo. Y por eso Madrid tiene que elevar esa voz, tiene que ser ese testigo que le diga al conjunto del mundo que no cabe el antisemitismo, que donde más ha crecido y donde más han crecido los delitos de odio a lo largo de los últimos años han sido precisamente en el ámbito del antisemitismo y que, por tanto, donde tenemos que poner un acento cada vez más especial es luchando contra todas esas conductas y esos comportamientos que no solo son delitos, sino también profundamente incívicos y que inducen precisamente al antisemitismo y a la búsqueda de la desaparición de un Estado y de un pueblo como el judío, sin el cual, en mi opinión, no podemos entender, sin sus riquísimas aportaciones, la historia de la humanidad.
Y por eso permítanme concluir estas palabras diciendo que, igual que me ha alegrado enormemente de la entrega del Premio Nobel de la Paz este año a Mariano Corina Machado, porque creo que encarna todos los valores de derechos, libertades, búsqueda de la democracia, de la paz, de la justicia y de la verdad, y que ese premio, en mi opinión, este año le corresponde en exclusiva a María Corina Machado, creo que ese premio el año que viene le corresponde, o este año 2026, a Yad Vashem. Y por tanto que desde Madrid decimos claramente que si la Academia Noruega concede ese Premio Nobel de la Paz a Yad Vashem, estará desde luego concediendo un premio a la convivencia, a la tolerancia, a la verdad y a la justicia en el mundo. Muchísimas gracias. Estimados asistentes, con este acto concluimos nuestra conmemoración. Gracias por acompañarnos con respeto y compromiso en este ejercicio de memoria. Su presencia honra a las víctimas y fortalece nuestro deber colectivo de no olvidar. Muchas gracias. Ahora les vamos a pedir a los asistentes de la primera fila que suban a hacerse una foto de familia.